Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Esta noche vamos a compartir la palabra de Dios, que estamos en esta, que Dios nos permite compartir su palabra. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hablar del sueño de Dios. Amén. El sueño de Dios, se podría llamar este mensaje, esta enseñanza, el sueño de Dios. Dios, lo aplico de esta manera, Dios soñó un sueño con nosotros. Amén. De cierta manera. Cuando hablo de un sueño no estoy diciendo nada fuera de lo común, estoy diciendo que Dios diseñó un propósito particular con cada una de nuestras vidas, y lo que yo llamo el sueño de Dios. Y Dios nos va a hablar de su sueño, que muchas veces tiene un largo proceso para llevarse a cabo, pero Dios honra su sueño. Amén, hermano. El enemigo no puede irrumpir en el sueño, aquello que Dios diseñó como su sueño. El sueño de Dios. Vamos a mirar un soñador. ¿De quién estaría hablando? José. De José, un soñador de sueños, el sueño de Dios. Dios antes hablaba a través de los sueños. No quiere decir que hoy no lo haga más, pero básicamente hoy Dios nos habla por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y si soñamos un sueño, tiene que ser con base escrituraria de lo que dice la palabra de Dios. No nos guiamos por el sueño, los sueños. Yo que muchas veces ahora hay una onda nueva en muchas congregaciones, muchos profetas de hoy, donde se manifiestan muchos sueños, ¿no? Y sueñe aquello, sueñe lo otro. Tenemos que tener cuidado porque nosotros no nos regimos más por los sueños. Antes Dios revelaba su voluntad o su diseño, en particular con las vidas, a través de sueños y visiones. Pero hoy, vuelvo a repetirle, no quiere decir que no lo haga, pero hoy básicamente no movemos por lo que dice, nos guiamos o nos dejamos guiar por la luz de la palabra. Tenemos la palabra profética más segura que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios también dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos habló a través de su Hijo. Amén. Entonces tenemos la palabra de Dios, el sueño de Dios. Vamos a abrir el primer libro de la Biblia, no hay mucho para buscar. Libro de Génesis o libro de los principios. Vamos a buscar en el capítulo 37. La historia es una historia de una familia. Esta es la historia, dice 37.2, esta es la historia de la familia de Jacob. Y en particular se enfoca en la historia de José. Era el hijo 11, no sé cómo se dice. Un décimo hijo, ¿no? Un décimo hijo de Jacob. Era el hijo número 11. Décimo primero. Pero creo que un décimo también se puede decir. 37.2. Habitó Jacob en la tierra, dice uno, donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Acá hay un joven elegido por Dios que desde el principio ya muestra, es un joven, vamos a hablar de José como un joven con convicciones bíblicas. La palabra convicción significa
una creencia firme, una idea firme. ¿De quién? De Dios y su palabra. Entonces estamos hablando de un joven con convicciones firmes, porque la fe, ¿qué es? Es la convicción de las cosas que no vemos. Entonces, pero vamos a mirar un joven que tenía, podemos también decir, si tenía convicciones firmes, convicciones bíblicas. ¿Por qué puedo decir que tenía convicciones bíblicas, convicciones firmes al escriturario, al nivel de las escrituras de hoy? ¿Por qué tenía una convicción firme? ¿Por qué puedo decir que José, un joven de 17 años, que es dificilísimo aún en nuestros días encontrar un joven con convicciones bíblicas, convicciones escriturarias de temor a Dios? ¿Por qué puedo decir asegurar que tenía convicciones bíblicas? Porque las convicciones, diga conmigo, las convicciones son las que dan forma al comportamiento. Usted se comporta en la vida por las cosas que cree en su interior. Las convicciones que tiene en su interior, usted las va a manifestar, yo las voy a manifestar con un comportamiento, bueno o malo. ¿Y acá cómo era el comportamiento de José? Era bueno. Era bueno, un comportamiento bueno, temeroso de Dios, con 17 años. Y hoy le dice Dios a los jóvenes, les vuelve a recordar en su palabra, acuérdate, joven, en los días de tu juventud. Antes que la mente se te vaya como de alguna forma apagando, donde se nos hace más difícil la comprensión de las cosas. Dios le dice al joven, antes, y ahí entra con Eclesiastés, habla de eso, ¿no? Antes de que se te caigan los dientes, antes que el oído se cierre, que ya tenemos dificultad hasta para oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y a veces ya oímos con dificultad. Y aquí vemos un joven en particular con convicciones de temor a Dios, convicciones de la Biblia, convicciones escriturarias. Aunque no estaba escrita la Biblia, pero vemos a un joven con convicciones por el comportamiento. Había un comportamiento común malo de los hermanos. Dice que José no era que traía, alguien me dijo una vez, era un alcahuete del padre. Yo digo, no lo dice así. La Biblia, tenemos que sujetarnos a lo que la Biblia dice. Informaba. El padre le preguntaría y él, ¿qué le iba a decir? ¿Le iba a mentir? La verdad. No, la verdad, informaba. Pablo decía en una carta, dice, he sido informado por la familia de Cloé. ¿Por qué Pablo se informaba de la familia? Llegaba a una familia, había fundamentado una iglesia allí, había fundado una iglesia. Y volvía Pablo, ¿y a dónde iba? ¿A quién iba? ¿A la vieja chismosa del pueblo? No, iba a una familia seria, una familia responsable de creyentes. Y Pablo dice, ¿qué es lo que se oye? ¿Cómo están dando la iglesia? Una familia que le iba a decir las cosas, los problemas. Y ahí Pablo se informaba de la división, que creo que es la iglesia de Corinto, que Pablo se informa por la familia de Cloé. Hermanos, de la igual manera, porque la información no era fácil, no había las redes sociales como hay hoy, ¿no? Hoy sabemos todo al instante, no había un correo ágil, y entonces había que informarse. Y el padre le preguntaba, seguramente, y José le informaba, un joven con convicciones o con una fe desde el mismo comienzo. Con este joven se inicia el sueño de Dios, con alguien que podemos llamar de especial. El sueño de Dios es un diseño particular para un gran propósito o un propósito mayor que tenía con José, el joven diferente. ¿Nosotros podemos ser diferentes? Amén. Amén. Por la fe. Tenemos que empezar con convicciones nuestro andar cristiano. Que las convicciones, hermanos, tenemos que tenerlas en nuestro corazón. Cada uno, dice la palabra de Dios, esté plenamente convencido, con convicciones en su propia mente. ¿Dónde están las convicciones? ¿Dónde habitan? Y la mente tiene que abrirse a las convicciones de la Escritura de Dios. Un mundo que desconoce por completo. Y desde el mismo comienzo, vamos al comienzo de Génesis, usted se da cuenta que el enemigo va contra ¿qué cosa va?
Las convicciones de la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho, el primer asalto a la mente de la mujer de Adán, Eva, ¿cuál fue? Con que Dios os ha dicho, ahí está el asalto a la mente en las convicciones. Vamos a ver el gran propósito mayor que Dios tenía con José, un joven de 17 años, pero desde el mismo principio muestra convicciones. Y dijimos, volvemos a repetir, que muestra las convicciones escriturarias que tendría hoy José, porque su forma de comportarse era diferente. Amén. ¿Cómo mostramos la diferencia? Podemos decir que yo creo en esto, creo en lo otro, pero tiene que haber un comportamiento de acuerdo a lo que digo que yo creo. Hay muchos creyentes que dicen creer, pero no se comportan como tal, como dicen tener la fe que tienen. Entonces, fe es la convicción de lo que no se ve. Es una creencia firme también, podemos definir. La Biblia, Dios habla hoy, dice que fe es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Fe es tener convicción. ¿José las tenía? Sí, desde el mismo comienzo. Porque son las convicciones las que dan forma a nuestro comportamiento. Y era un joven con solo 17 años, pero que mostraba desde el mismo principio temor a Dios. ¿Manifestamos un comportamiento diferente? Amén. Amén. Tiene que haber convicciones, hermanos. Las convicciones hablan, o mejor dicho, nuestro comportamiento hablan de las convicciones que tenemos adentro. Hay gente que dice, tengo mucha fe, pero usted no ve un comportamiento idóneo o compatible con la fe que esa persona dice tener. El comportamiento tiene que ir en la misma línea. Que Dios nos ayude. Amén, hermanos. Amén. A guardar nuestro corazón acorde con la fe que decimos tener. Tiene que haber un comportamiento adecuado. Tú y yo nos comportamos de una manera por las convicciones interiores que tenemos. Tenemos un determinado comportamiento según las convicciones que tengamos. Esa es la verdad. Hay convicciones malas, como la mala fama que tenían los hermanos, ¿no? Tenían convicciones malas. Por ejemplo, ellos decían que Dios posiblemente estaban convencidos, por eso actuaban así, su comportamiento, su mala fama. Se dice que iban a una ciudad de Siquén y parece que en la ciudad de Siquén harían sus perversiones, porque era una conducta de perversión, y algunos teólogos hacen algunas conjeturas de conductas realmente pervertidas, posiblemente, pero la Biblia guarda silencio, nosotros tenemos que ir hasta ahí. Pero había una gran diferencia entre un joven con convicciones y un resto de sus hermanos, 10, que se comportaban con otras convicciones malas. Seguramente una convicción mala, por ejemplo, que ellos tenían seguridad en su corazón, que Dios no los veía. Pero José tenía otro comportamiento porque tenía otras convicciones. La convicción se trata de la seguridad que tiene una persona sobre la verdad de Dios. La convicción se muestra sobre lo que él cree, lo que pensamos, y aún se manifiesta en lo que sentimos. Las convicciones en nuestro interior. 37:19, usted ya comienza la historia, el sueño de Dios comienza a desarrollarse. ¿Y quién aparece allí? 37:19, leemos. Dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. José había soñado una vez, un sueño con referencia, y algunos dicen que fue inoportuno el contar de José a sus hermanos, ¿no? Contarle un sueño, y el sueño se refería a que los hermanos iban a ser como siervos de José. Veía manojos de trigo y los manojos de trigo se inclinaban, y después tuvo otro sueño, y ya el sueño también inclinaba, era también que se inclinaban su padre y su madre, también se inclinaban ante José. Era el sueño de Dios, Dios hablaba de esa manera. Los sueños bíblicos no eran como sueños naturales como los nuestros, sino que eran revelaciones directas de Dios en aquel entonces. Y el sueño es un fenómeno natural, pero no estamos hablando del sueño natural del subconsciente, que nosotros formamos imágenes o cuestiones allí en nuestra mente,
sino que estamos hablando de que ese sueño bíblico, que eran las revelaciones por las cuales Dios valga la redundancia, la repetición, se revelaba a la vida de aquellos que tenían su propósito. Y le había revelado el propósito a José, salvo que José todavía no lo entendía, nadie lo entendía, pero José lo cuenta. Pero podemos decir después que era inoportuno, pero vamos a ver que no. Todas las cosas tienen que encajan perfectamente, esa es la verdad, al fin y al cabo. Y aquí viene el soñador. ¿Quién aparece allí? Más allá de que los hermanos le tenían, ahora nace una envidia, un aborrecimiento mayor por su hermano porque le cuenta el sueño, que ellos dicen, ¿qué vamos a hacer tu siervo? Al fin y al cabo, te está diciendo. Y José le vuelve a contar el segundo sueño. Usted dice, pero ¿cómo? Ya la primera vez los hizo enojar, lo odiaban, ahora la segunda vez le cuenta otro sueño. Pero nada hay suelto al azar, hermano. Era la permisión de Dios de que José tuviera esa inoportunidad de contar ese sueño a sus hermanos. Y vamos a ver que después todo eso venía encajado en la mente divina, porque tenía que ser así. Y aquí viene el soñador. ¿Quién está allí detrás de queriendo matar al soñador? Satanás. Usted no vea, los hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino principado, potestad, gobernador y huestes de maldad. Allí aparece la figura de Satanás, porque la Biblia habla de la verdad explícita y la verdad implícita. Lo que no habla la Biblia, pero nosotros podemos ver a Satanás en acción allí. Aunque Satanás no es omnisciente, pero percibe el plan de Dios con una persona, hermano. Lo percibe. Y empieza a moverse también, a agilizar sus piolas, sus estrategias para interrumpir. Pero allí vemos a un joven cumpliendo lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. ¿Y José amaba a Dios? Sí, porque su comportamiento tenía convicciones de temor a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces José era un hombre, un joven con 17 años. ¿Eh? Qué maravilla. Amén. Qué maravilla. Mientras los jóvenes se olvidan hoy de Dios, la Biblia dice, al Seol serán enviados toda la gente que se olvidan de Dios. Y los jóvenes son una de las franjas más olvido de Dios. Se olvidan de Dios porque el joven piensa que tiene tiempo para adelante. Mi Dios. Y un joven, vamos a mirar acá, un joven preservando las convicciones, porque podemos tener convicciones, ¿verdad? Pero después, ¿qué tenemos que hacer con las convicciones? Preservarlas. Porque Dios va a permitir que nuestra fe, esas convicciones que tenemos en nuestro interior, dice que la fe, aunque sea más preciosa que el oro, ha de ser probada por fuego. Y el fuego habla de prueba, de dificultades. El fuego habla de ese fuego que se entiende que habla de un orfebre que ponía el oro en un crisol de un horno, un crisol a alta temperatura, donde después que el oro era expuesto a esa altísima temperatura, el orfebre podía ver las impurezas, las escorias del oro, y ahí tenemos oro de 25 quilates, oro de 30 quilates, oro de hasta 40 quilates, de acuerdo a su pureza. Bueno, dice que la Biblia que aunque la fe es más preciosa que el oro, ha de ser probada. Dios permite que las pruebas de la vida lleguen a nuestra vida, las circunstancias adversas, porque ¿qué está haciendo Dios? Purificando de cierta manera nuestra fe, sacando las escorias de nuestras convicciones. Que Dios nos ayude a creerle a Dios y su palabra. Y aquí vemos a un joven preservando las convicciones, a pesar de que le empezaron a ocurrir circunstancias terribles. Génesis 37:24, vamos a ver, los hermanos, allí comienza podemos decir, el proceso de tortura. Un calvario, José. Un calvario, sí, de cosas y acontecimientos para alguien que era inocente.
Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Le echaron una cisterna. Cuando José va por su padre, sus hermanos se habían ido a Siquén, de Siquén se fueron a otro lugar, y su padre lo manda a José, dice, va a ver allá a tus hermanos y llévale no sé qué, no me acuerdo bien, pero allí va José y los encuentra, y cuando viene llegando José, aquí viene el soñador, y dice, vamos a matarlo. Y entonces lo echaron en una cisterna, la primera circunstancia terrible para José, echado en una cisterna. Pero usted puede ver a Dios, la mano de Dios, guardando a alguien con convicciones. Amén. ¿De qué manera? Estaba seca la cisterna. La cisterna estaba seca, porque si tuviese agua, ya estaba ahogado. Dios no permite más allá de su infinita sabiduría. Cuando Dios permite la prueba, Él está supervisando la prueba. ¿Podemos decir amén? Amén. Recuerde eso, mi amigo, porque es elemental. ¿Hasta cuándo me va a probar Dios? Hasta que tú seas aprobado. Pero no más de eso. No más de eso. Cuidado con lo que nosotros confesamos con nuestro corazón. Tenemos que creerle a la palabra de Dios. La cisterna estaba vacía. Y allí, en esa cisterna, ¿qué habrá tenido José? Una gran lucha, ¿dónde? La mente. En la mente. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En las adversidades, el enemigo viene con... Dios permite que se levanten adversidades, acontecimientos incomprensibles que ocurren en nuestra vida. Y no vienen muchas veces para torturarnos, sino que vienen para purificarnos, para depurarnos. Y Dios está supervisando en el tema, y Dios está guardándonos en su vida. Recuerden a Job cuando Satanás lo toma, dice, la vida de él me pertenece, tócale, pero la vida de él me pertenece. Nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. Él nos preserva su vida. Y allí vemos a un joven en esa cisterna que habrá tenido una gran lucha mental. Pero no vemos, al contrario de nuestras acciones muchas veces, no vemos ninguna recriminación, ninguna queja. Después nos vamos a enterar más adelante, usted puede leerlo después en su casa, que José le rogaba a sus hermanos que no hicieran eso, pero no hay queja. ¿Y esto por qué me pasa a mí? ¿Y por qué Dios permite? No hay nada de eso. Las convicciones que tenía José en el inicio las sigue preservando aún cuando estuvo en la cisterna. ¿Podemos decir amén? Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, porque va a haber situaciones parecidas. Cuando todo se pone peor, pero las convicciones quedan. Este segundo punto se podría llamar así. Cuando todo se pone peor, pero las convicciones quedan. Alguien dijo que Dios escribe derecho por líneas torcidas. No sé si eso está muy bien bíblicamente, pero Dios hace las cosas que muchas veces nosotros parece que Dios está fuera de control, pero nunca está fuera de control. Dios está supervisando todas las cosas. Amén. Amén. Que podamos confiar en su palabra. Cuando los pasos de la providencia divina van o parecen ir a contramano, vemos a un José siguiendo confiando en Dios. Porque ahora no solamente que lo ponen y lo iban a matar y un hermano intercede, dice, mira, allá viene una caravana de ismaelitas. ¿Quién provisionó esa caravana de ismaelitas? Dios. Genial. Y no sé si Dios o el otro enemigo también. Porque el diablo también provee. Cuando Jonás estaba para ir dice que justito llegó y se fue para Tarsis, el lugar opuesto. Y vemos la provisión de Satanás. Entonces Satanás dijo, Satanás planifica, pero parece que todo se trastorna, ¿no? Y Dios usa incluso las tinieblas para su uso, de cumplir su propósito en la vida de sus hijos. Y vemos que esa caravana, ahora lo sacan del pozo y lo venden como esclavos. ¿Qué le parece? ¿Mejora la cosa o se pone peor? Las convicciones que estaban pueden haber sido puestas en tela de juicio.
Habrá habido algunos pensamientos, de hecho que sí, hermano, no lo dice, pero de hecho que sí, de hecho que sí. Que algunos pensamientos del enemigo trabaja con esas saetas de duda, ¿y ahora qué me va a pasar? Ahora salgo de una y pareciera que entro en otra. Ahora fue vendido a Egipto como esclavo, Génesis 37, 28. Y no se lee, pero yo percibo una feroz batalla silenciosa librada por José en su mente. Pero esa batalla por la fe, la cual también Pablo nos relata en una de sus cartas, fue ganada. ¿Sí? Amén. Porque la fe de José resalta en el triunfo que tuvo su fe. Es la fe que dice la palabra de Dios, la que dijo Cristo. Yo he vencido, yo confiado, yo he vencido al mundo. Amén. El autor y consumador de la fe. Y allí estaba viviendo la fe que vence toda la furia de incluso las tinieblas contra la vida de este joven José. Un joven que era inocente y se puso peor la cosa. Entonces vemos una feroz batalla. Fe es convicción, es seguridad que tiene una persona sobre la verdad. Seguridad de lo que cree, de lo que piensa y lo que siente. Entonces, de lo que cree, lo que pensó José y lo que sintió José, ¿prevaleció o no prevaleció? Prevaleció la fe. Amén. Amén. No como nosotros a veces que perdemos la batalla y el hermano se desanima y ya no quiere caminar más y ya no quiere, y muchas veces nos desanimamos porque no tenemos la fe, las convicciones que tenía José. Las convicciones se tienen que cultivar al inicio de nuestra vida espiritual, pero luego se las tiene que preservar en la hora de la prueba. Amén. Amén. Tenemos que vencer esa batalla feroz en la mente con Cristo. La podemos vencer, hermanos. Y vemos allí que, entonces, un joven con convicciones, con fe, ¿qué le pasa a alguien que tiene fe? Agrada a Dios. Porque la Biblia dice que sin fe, Es imposible. imposible. Pero alguien que tiene fe, por el contrario, agrada a Dios. Y Génesis 39, 2 da testimonio Dios en su palabra porque le agradaba José y seguía el propósito con José. 39, 2 dice, Dios estaba con José. ¿Y cuándo estaba con José? Cuando fue vendido como esclavo. Dios estaba en el asunto allí. No estaba sujeto al azar, a una casualidad o por una guía ciega del destino. Era Dios que permitía que José estuviera pasando por esas dificultades, pero la Biblia nos asegura y nos dice con seguridad, Dios estaba con José. Los tres, Dios estaba con José, dice 39, 21. ¿Cuándo Dios estaba con José? Cuando ahora José sale de Egipto, fue a la casa de Potifar, era un oficial del faraón, un oficial muy cercano al faraón, y dice que cuando llegó a Egipto, lo compra el oficial del faraón. Y bueno, parece que las cosas podían empezar a rodar mejor, pero ahora el oficial del faraón tenía una esposa que quería seducir a José, que era un joven de una apariencia muy bonito. Y allí entonces la mujer dice que le hace una propuesta indecente. Y como José no accede a ella, y a veces nosotros pensamos que es un hecho aislado, ¿no? Pensamos que es un hecho aislado, que la mujer un día lo acosó a José allí para que se acostara con ella, y José rechazó. Un joven que rechaza una tentación sexual invadido por una mujer, no el hombre, es una mujer que lo invade, tiene que tener convicciones fuertes. Convicciones fuertes. La mayoría de los jóvenes ceden a esa tentación. Y la Biblia dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación. Y está hablando de la tentación sexual, básicamente. Entonces José resiste, pero no le resistió, porque uno empieza a indagar la Biblia y José estuvo viviendo en la casa de Potifar
sirviendo a ese hombre que lo compró, de los ismaelitas que le habían traído a Egipto, estuvo viviendo 11 años. 11 años. Así que posiblemente el acoso sexual de aquella mujer Fue por mucho tiempo. fue por mucho tiempo. Y las convicciones de José firmes. ¿Qué le parece? Dios estaba con José. Por causa de José, rechazar a esa mujer, fue la mujer, usted sabe el tema, ¿no? La mujer un día planificó todo, corrió a todos seguramente los sirvientes del palacio. Cuando llega José a la casa, ella lo acosa. José, acuéstate conmigo. José dice algo tremendo, hermanos. Dice, ¿cómo podría, 39:9, cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios? ¿Vio? ¿Contra quién? Las convicciones de José no iban en perfiladas hacia el hombre alguno, sino que él no quería, las convicciones de él era no guardarse de pecar para Dios, contra Dios. Guardarse de pecar para Dios. Una convicción terrible, hermanos. 11 años resistiendo al pecado. No sé cuántas veces, de una mujer que seguramente que no era una mujer, no era una apariencia muy, muy fea, sino que de lo contrario, las egipcias tenían mala fama. Y bueno, José resiste y pasa esa prueba. Un joven con convicciones que agradaba a Dios. ¿Cómo podría yo? La mujer de Potifar, oficial de Faraón, al José dice que en esa ocasión la mujer lo agarró de la ropa y José huyó. La Biblia dice, huye, joven de las pasiones juveniles. Y José huyó. Y dice que se entiende que huyó no desnudo, sino que huyó en ropa interior. Y allí la mujer quedó, y usted sabe la idea, llegó el marido y ella dijo, mirá, aquel me quiso violar, el hebreo me quiso violar. Y el marido, seguramente que ya tendría alguna sospecha de la esposa, porque lo que le competía a José era la muerte. Sin embargo, lo manda a la cárcel. ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? ¿Día? 10 años. 2 años. 2 años preso en la cárcel por un delito que él no cometió, por una difamación. 2 años en la cárcel, hermanos. Hablando con José, dice que ella, la mujer esta, le hablaba con José, escuche bien, cada día. Cada día. Una mujer sensual tratando de seducir a José. Era unas convicciones tremendas de José. Que Dios nos ayude a preservar esas convicciones, hermano, en este mundo de pecado. Amén. José no cede, al contrario de muchos de los jóvenes de hoy, o muchos de los incluso creyentes de hoy. Que Dios nos ayude a aprender de esta convicción de este joven que tenía unas convicciones muy profundas de respeto y temor hacia Dios. Hablando ella a José cada día. Y recuerde que 11 años estuvo allí en esa casa. La mujer que casa la preciosa alma del varón, dice la Biblia. Aguarda, joven, que Dios nos aguarde de ese tipo de, este caso de tentación. 39:23, vuelvo a repetir los 3, Dios estaba con José. Dice que lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Por qué era eso? Porque tenía una fe, unas convicciones firmes, profundas, que se iban, yo diría como una raíz de un árbol, se iban enraizando cada vez más profundamente. Amén. Amén. ¿Le crees a Dios? Bueno, tiene que tu creencia en Dios se tiene que ir afirmando cada vez más. Todo lo contrario de lo que va a pasar con muchos creyentes. Cuando el Hijo del Hombre viniere, dice Lucas, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, José es un ejemplo para nosotros a seguir, solamente superado
por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Es un ejemplo es una muestra muy firme de su fe, sus convicciones. José era un hombre exitoso en todo lugar porque estaba con la bendición de Dios. Amén. Amén. Contaba con la bendición de Dios en el pozo, contaba con la bendición de Dios cuando estaba allí en la casa de Potifar, contaba cuando fue vendido por un esclavo, estaba con la bendición de Dios cuando estaba en la cárcel. José era un hombre exitoso. José inició el proceso del sueño de Dios o el propósito de Dios con convicciones firmes, escriturarias, podemos decir, porque tenía un comportamiento diferente. José preservó las convicciones bajo fuertes y terribles pruebas, presiones, circunstancias, en diferentes circunstancias adversas. José siguió preservando las convicciones. Amén. No las pierdas Amén. en el momento de la prueba. Porque ¿quién está supervisando tu prueba? Dios. Recuérdalo. Dice que Él no dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino conjuntamente con la tentación que nos va a proveer la salida. La salida para José fue huir desnudo, casi prácticamente en ropa interior. Huir de aquella mujer, huye del pecado, huye de las pasiones juveniles, dice la Biblia. Que los jóvenes de hoy puedan atender la voz y el llamado de Dios y aprender de este José. Sus convicciones, no solamente que se inició con buenas convicciones, las preservó bajo fuertes y terribles presiones en diferentes circunstancias adversas, sino también que sus convicciones las podemos ver que cada vez se fortalecían más con el paso del tiempo. Se fortalecían más. Al contrario de lo que le va a pasar a muchos creyentes, que en los últimos días antes de la venida del Señor se van a debilitar en la fe. Mientras que nosotros tenemos un llamado esta noche de parte de Dios para fortalecernos en las convicciones. Amén. Amén. Como se fortalecía José. Su comportamiento de servir al Señor en todo tiempo y lugar va mucho más allá de la comprensión humana. Porque era convicción del Espíritu Santo. Hermanos, para fortalecer las convicciones, tengo que enseñarte algo que el Señor me enseñó en estos últimos tiempos. Juntarnos con gente que nos fortalezca las convicciones. Amén. No con gente que las debilite. Tomé resolución de alejarme de una amistad que era buena. Pero cuando me entero que tenía diferentes convicciones, con dolor, tuve la necesidad de cortar esa relación de amistad. Porque yo le decía a ella, algo que el Espíritu Santo me dijo en mi corazón. Necesitas juntarte con gente que te fortalezca las convicciones. Amén. Y no que te las debilite. Amén. Si usted se junta con gente que no tiene las mismas convicciones, usted va a ser influenciado, usted lo va a influenciar o el otro lo puede influenciar a usted. Más vale se junta con gente que tenga las mismas convicciones. Amén. 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 Júntate con gente, mi amado, cada vez que te fortalezca tus convicciones y no que te las debilite. Y después que yo hice eso, hermano, aunque usted no lo crea, sentí una gran, no sé si alegría espiritual, regocijo espiritual, porque es como que agradé a Dios, porque uno no le gusta estar solo, ¿no? Uno quiere estar, más vale, dice el dicho, más vale, pero más vale ¿qué? Si la gente, si la otra persona, el otro creyente está tomando otras diferentes convicciones, yo las debo respetar, pero no las puedo admitir en mi vida. No las puedo debilitar, necesito juntarme, estoy en tiempo de juntarme con gente que me fortalezca las convicciones. Amén. Amén. Que sean parecidas a las mías, que busquemos las mismas cosas, que tengamos la misma seguridad, no con aquellos que tienen otra clase de convicciones, que entiendo que son fuera de la Biblia, que Dios nos ayude. El sueño de Dios estaba en camino. Una convicción es una creencia firme, sólida, que está basada en la confianza que emana de la palabra de Dios. ¿Sí? La leemos, la meditamos, la escudriñamos. La forma, el estilo de vida, tu comportamiento y el mío son las convicciones las que le dan forma a nuestro comportamiento. Vuelvo a repetir, hermanos, porque eso es bueno.
José fue vendido con 17 años, vendido como esclavo. Tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. Tenía convicciones firmes con 17 años. Génesis 41, 46, tenía 30 años cuando Faraón lo promovió. 13 años de duras circunstancias, pruebas, pero 13 años de triunfo de su fe. Que podamos nosotros repetir si Dios lo permitiera, circunstancias adversas a nuestra fe. Ya la hemos vivido algunas veces. Dice que las tribulaciones se van cumpliendo, los hermanos, En todo el mundo. en todo el mundo. Exactamente, en todo el mundo. No nos gustan las tribulaciones, pero las tribulaciones tenemos que recordarlas, que el Espíritu Santo me dice que son, ¿cómo son las tribulaciones? Ya lo hemos hablado alguna vez, son leves, Pasajeras. momentáneas o pasajeras, leves, momentáneas y vienen para producir fruto. Amén. Amén. Leves, comparadas con el Cristo de la gloria que sufrió mucho más por nosotros. Génesis 41, 2 años en la prisión. Las mantuvo a las convicciones, 2 años en prisión, 11 años en la casa de Potifar, sometido a la seducción de aquella mujer que quería seducirlo a José. Allí José estuvo expuesto a la oportunidad de pecar, pero eligió la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? De preservar las convicciones, enraizarlas más en Dios, más temor a Dios. Eso es lo que... En lugar de tener una oportunidad, el mundo del pecador, el hombre común, el hombre creyente, incluso que no tiene firmes convicciones, ve algunas oportunidades para pecar. Y de hecho que a veces lo hacemos. Pero José no era así. José, en vez de ver la oportunidad para pecar, José veía la oportunidad para enfatizar, para engrosar, si cabe la expresión allí, para engrosar, para profundizar e incluso aumentar sus convicciones. Amén. La fue aumentando sus convicciones, cada vez más sólido. Incluso cuando fue promovido a segundo, al primer ministro de Egipto, estaba el faraón y después estaba José. Cuando fue promovido, no se mareó como muchos se marean con la promoción. José no se mareó con eso. Sus convicciones que permanecieron estables. Se fue enfatizando sus convicciones. Y José buscaba siempre como Cristo nos enseñó. El Padre siempre está conmigo. Amén. Nunca me ha dejado solo. ¿Por qué era? Porque yo hago siempre lo que le agrada. José es un tipo de manifestación, pálido reflejo, pero lo es en sí, un buen reflejo. No es un pálido, es un buen reflejo de Cristo. Amén. Un tipo es una representación de algo que todavía no ocurrió. Y es un reflejo de lo que sería nuestro inigualable ejemplo supremo de vida de fe, de obediencia, de amor de Jesucristo nuestro Salvador. Convicción es ver con los ojos de la fe las verdades imperceptibles de la palabra de Dios. Tenemos nuestros ojos físicos que dan lugar a ver, a comprender nuestro mundo material, pero luego tenemos los ojos de la fe, que son los que dan lugar a comprender, a asegurar, a convencimientos interiores de nuestro mundo invisible que no vemos, el mundo espiritual. Amén. Y José tenía muy encendidos los ojos de la fe. La convicción es ver, la palabra convicción viene de 2 verbos, hermanos. Uno de ellos es el exos, y el otro es pragma. Y el primer verbo significa ver, traer a realidad por medio de la fe las cosas que no vemos, creerlas, convencimiento completo en nuestro corazón de las verdades imperceptibles que solo las podemos adquirir y creer en nuestro corazón por medio de la fe. Pero también el otro verbo significa, hermanos,
que también pragma significa que la convicción, la fe, requiere algo. Es un verbo que dice, el verbo pragma, que habla de la convicción, requiere la fe que se haga algo. Por eso la Biblia dice que la fe sin obras anda muerta. Necesitamos una gloriosa convicción de espanto total al pecado como la tenía José. Porque, mi amado, mi amigo, cada vez, mi hermano oyente y amigo hermano en Cristo, cada vez más nuestras convicciones han de ser no solamente preservadas, no solamente aumentadas, enfatizadas, engrosadas, permítame esa expresión, sino también como si fuese una raíz de un árbol, ¿no? Cada vez más firmes en la creencia de las cosas de Dios, de su palabra, de sus verdades, de sus promesas, sino también que vamos a necesitar defender las convicciones, que van a ser atacadas cada vez más por un mundo de incredulidad. Nuestras convicciones van a ser puestas a prueba. Nuestras convicciones van a ser incluso ridiculizadas. ¿Y ahí cómo vamos a racionar? Vamos a tener que defender nuestra fe, las convicciones de nuestra fe. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Incluso bajo presión vamos a ser tentados a ceder las convicciones. Como muchas iglesias y muchos pastores y muchos maestros están cediendo las convicciones. Y entonces dice, bueno, yo sé que la Biblia dice eso, pero esto es lo que da resultado. Y que de cierta manera, ¿qué están haciendo? Cediendo las convicciones de la Biblia y se están apartando de la fe. Porque la Biblia dice que algunos se extraviarán de la fe, que no seamos nosotros. Amén. Entonces tenemos que tener una gloriosa convicción como la tenía el espanto total que tenía al pecado que tenía José. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Por eso Judas 1:3 dice, lucha vigorosamente por la defensa de la fe. Vas a tener que luchar. Amén. Vas a tener que hablar, vas a tener que refutar las mentiras que vengan desde el exterior, pero que también vengan del mundo invisible de Satanás, para poner dudas, para poner preguntas, inquietudes que van a hacer que tu fe pueda vacilar. Pero tiene que recordar que José manifiesta su fe. La característica de la fe de José es el triunfo de la fe Amén. en su vida, que pueda incitarnos a nosotros. ¿Cómo ser un creyente con convicciones como José? Bueno, tenemos que oír la voz de Dios, oír su palabra. Tenemos que leer, meditar, escudriñar y recordar que se inició con 17 años con un comportamiento diferente, sinónimo de que tenía convicciones firmes en su interior. El comportamiento nuestro tiene que ver mucho con las convicciones que tenemos en nuestro interior. Amén. Amén. Sus convicciones permanecieron con él en el pozo de la cisterna, cuando fue vendido como esclavo, cuando no valía nada para el mundo. A veces nosotros no vamos a valer nada para el mundo, pero tenemos que permanecer firmes en la fe. Amén, hermanos. Amén. Los hombres a veces no te van a valorar, te van a tener como algo que no vale nada, pero nosotros tenemos que saber que somos en Cristo. La identidad nuestra tiene que estar en Cristo. Amén. Amén. Fuimos comprados a precio de sangre y somos preciosos para Dios, aunque el mundo no nos valorice. José no era valorizado por el mundo, fue vendido por 30 piezas de plata. Era pocos dólares, hermanos, a la moneda de hoy, de la moneda estadounidense. Era poco, porque era un esclavo. Lo vendieron como esclavo, no valía mucho valor, no tenía ni voz ni voto para nada un esclavo. Pero José sabía quién era al fin y al cabo en Cristo, quién era él en Dios, en su fe, sus convicciones. Sus convicciones permanecieron con él en el pozo de la cisterna cuando fue vendido como esclavo, en la cárcel sirviendo a Dios por durante 2 años. Su fe, su temor a Dios permaneció intacto ante la tentación sexual de cada día durante, ¿cuánto? 11 años. No es fácil, ¿eh? Imagínense un joven incitado a pecar en lo sexual durante largo tiempo. Su fe
Sus convicciones permanecían intactas y más incluso enraizadas aún ante la promoción de Dios. Cuando él fue el segundo del rango, se le pudo haber mareado alguna cosa allí a José en su corazón. Sin embargo, José dice en Génesis 42, 18, yo temo a Dios, da muestra de su fe. Ya era primer ministro de Egipto. José es un tipo de Cristo, hermano, es decir, como un buen reflejo de aquel ejemplo inigualable que es Jesucristo. La vida, sus ministerios, la vida de nuestro Señor Jesucristo, su ministerio, su obra en la cruz, su resurrección es una clara muestra de su majestuoso e inigualable triunfo. Pero José en algo refleja en algo al inigualable ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Es un tipo de Cristo. La aplicación para nosotros, hermanos, y la quiero aplicar con Romanos 8:28, sabemos, dice la palabra de Dios, sabemos que los que aman a Dios, ¿para quién es esta promesa? Para los que aman a Dios. Sabemos que Dios obra, mire esta versión que yo busqué, dice, sabemos que Dios obra el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Y de acuerdo, en vez de su propósito, podemos decir de acuerdo a su sueño. Su sueño. De acuerdo a su sueño. Lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. a bien. Miren lo que alguien resumió. Esto no es mío, pero me pareció fantástico, hermano, lo que alguien resumió. Y lo voy a compartir. Si José no contaba el sueño a sus hermanos, ¿qué pasaba? ¿Cómo va a contar el sueño? Pero si José no contaba el sueño a sus hermanos, no contaba el sueño a sus hermanos, ¿no iba a manifestarse su envidia, su maldad? Sí, no lo había vendido. Sí. No se hubiera cumplido el sueño de Dios. Si José no contaba el sueño a sus hermanos, José no iba nunca a llegar a Egipto, donde tenía que llegar. Si José no fuese vendido si José no fuese vendido a los ismaelitas, él nunca hubiese llegado, entonces José nunca hubiese llegado a Egipto. Sí. Si José no fuera a Egipto, él nunca hubiera sido vendido a Potifar, que era un oficial muy cercano al faraón. ¿Se da cuenta cómo todo va alineado con la voluntad de Dios? Parece todo torcido, todo. Pero Dios al control. Si José nunca fuese vendido a Potifar, porque los ismaelitas llegaron a Egipto y lo vendieron a Potifar, a precio de esclavo. Nunca hubiera sido acusado por la esposa de Potifar de que había querido violar. Si la esposa de Potifar no lo hubiese culpado a José de algo que José nunca cometió, José no hubiera llegado a la cárcel. Si José no llegaba a la cárcel, no llegaba a interpretar los sueños porque en la cárcel se encuentra con dos personajes que él tenía que interpretar sueños. El copero y el panadero. El copero y el panadero que estaban en la cárcel. Y José le interpreta los sueños de los dos. Dice, a uno de ustedes va a ser ahorcado y el otro va a ser restituido. El copero iba a ser restituido. Si José no hubiese estado en la cárcel, no interpretaba los sueños del copero, que fue el copero después de 2 años. ¿Qué le dijo? José le dijo, cuando te salgas de acá, cuando se cumpla esa profecía, ese sueño, Acuérdate. acuérdate de mí para que lo saque de la cárcel. Interceda ante el faraón. Pero pasaron 2 años más, el Kairos de Dios. ¿Vio? 2 años más tenía que estar José en la cárcel. Después de 2 años, dice, cuando el faraón tuvo un sueño y nadie lo podía interpretar, que le había sido interpretado, le había sido restituido el lugar junto al faraón, el copero, dice, ahora me acuerdo, dice, que hay uno en la cárcel que lo conocía ya. Dice, él interpretó el sueño y se cumplió tal cual dijo, que yo iba a ser restituido contigo, Señor, y que el otro, el panadero, el que había hecho un complot, creo, contra el faraón, iba a ser ahorcado, y se cumplió, dice. Si José no hubiese interpretado los sueños en la cárcel, no hubiese interpretado el sueño del faraón. Si José, seguimos aprendiendo, si José no hubiese llegado a interpretar el sueño del faraón, tampoco
hubiese llegado a primer ministro. Después del rey. Y si José no hubiese llegado a primer ministro, No habría ¿qué iba a pasar? morir de hambre. Iba a morir, mucha gente iba a morir de hambre, hermanos, de hambre. Si José no estuviese en la administración de esa hambruna, toda su familia hubiera perecido en Canaán. Si no llegase a ser promovido como primer ministro, nunca se hubiera producido la eficaz administración que Dios ya lo tenía preparado en ese proceso a José, ¿sí? Hasta llegar a Egipto. Y ahí José fue fiel en la administración de esa hambruna, y toda su familia, si José no hubiese estado en ese lugar, hubiera perecido. Si la familia de José perecía por causa de la hambruna, el Mesías no vendría de esa familia porque estarían todos muertos. Recuerden que Jesús viene de esa genealogía. Si el Mesías nunca hubiese venido, tú y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y en pecados. Vio que no hay nada suelto al azar, vio que no hay nada suelto a la casualidad ni al destino. ¿Qué elegimos nosotros? ¿Creerle a Dios? ¿O creer en la suerte como creen los seres humanos? ¿O creer en la casualidad? ¿O creer en el destino ciego, hermanos? No, tiene los ojos de la fe nuestro destino. Amén. Estamos en las manos del buen Dios. Amén. Si el Mesías nunca hubiese venido, tú y yo estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados y sin ninguna esperanza. ¿Amamos a Dios? Amén. Bueno, todas las cosas, las buenas y las otras, redundan para nuestro bien. Porque Dios está al control siempre. Isaías 43:13 dice así: aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, pregunta Dios, ¿quién lo estorbará? Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, Señor, que nos alumbra y nos inspira en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ejemplo supremo de la fe, de la vida de fe, de la vida de obediencia, de la vida de amor hacia ti, oh Padre. Te damos gracias una vez más por nuestro ejemplo supremo de nuestro Salvador y Señor Redentor Jesucristo. Señor, pero gracias también por la vida de hombres, Señor, que son de alguna forma tipo y figura de aquel Cristo que habría de venir. En este caso José, Señor, que nos inspira tu palabra a ilustrar su ejemplo como un ser humano parecido a los nuestros, Señor. Señor, ayúdanos a ilustrar en nuestra vida la fe, ese triunfo de la fe que logró en su vida José, Señor, aún siendo joven, 17 años, Señor, y aún, Señor, en sus días de madurez, allí estuvo firme, triunfante en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, puesto los ojos en Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor Redentor. Te damos gracias, Señor. Pedimos que esa fe, Señor, sea activada en nuestros corazones de alguna forma, oh Dios, por el poder de tu palabra, Dios mío, y también, Señor, que sean confirmadas, hablando de la fe, Señor. Confirma la palabra que trae o que busca traer fe en nuestros corazones, Señor. La palabra, la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. Produce fe en nuestros corazones, convicciones más fuertes, más enraizadas, más engrosadas, si cabe la expresión, Señor, más profundas, Señor, ante un mundo que va a buscar, Dios mío, de alguna forma hacernos dudar de la fe en tu palabra, en tus promesas, en tus caminos, Señor. Estamos firmes, Señor. Ayúdanos a preservar la fe. Ayúdanos a, Dios mío, a preservar la fe, a defender las convicciones que haya en nuestro corazón, Señor, cada vez en mayor medida, en mayor profundidad y a mayor alcance, Señor, para que podamos ser como el apóstol Pablo, Señor, que había peleado la buena batalla de la fe, había guardado la fe. Ayúdanos a guardar la fe en tiempos donde la fe ha de ser puesta a prueba, Señor, en la fe de muchos, y muchos no pasarán esta prueba, porque tu palabra en tu boca bendita dejaste una pregunta: cuando el Hijo del Hombre volviere, ¿hallará fe en la tierra? Señor, permítenos que estemos en esa fe, Cristo, mirando a Cristo, su palabra, teniendo fe consumado en aquel autor y consumador de la fe, en tu palabra bendita, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos las gracias
pidiendo tu misericordia, Señor, confirmando la palabra con alguna señal que tú quieras en tu divina soberanía, oh Dios, hacer para nuestras vidas, Señor. Beneficios de tu palabra, beneficios de tu gracia y tu misericordia, Señor, que puedas hacer en el cuerpo, en el alma, en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en los hijos. Señor, confirmaba al Señor, colaboraba con ellos el Señor, dice en la iglesia primitiva, confirmando la palabra con las señales que la siguen. Señor, confirma si tu gracia así lo quiere, en el divino nombre de Jesús, con señales que sigan a tu palabra, en el cuerpo, Señor, con sanidades en el cuerpo, en el alma. Oh Dios mío, sanando nuestros corazones de alguna enfermedad espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que tu gracia alcance y llegue bendición, lleve abundante bendición para todos aquellos que la oigan y la pongan por práctica. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, amén y amén. Diga conmigo, por favor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.